Bueno, la semana pasada hablábamos de ciertas cositas, ¿no? De tal palo, tal astilla, que si tú eres hijo de Dios, pues tienes que comportarte como hijo de Dios. Hablábamos de las buenas obras y las buenas obras que pueden ser nuevas obras. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy en día? ¿Sí? En la reunión de ayer que estuvimos en Chinchón, estuvo también compartiendo Samuel unas cosas muy interesantes. Y la iglesia, aunque el pastor tenga una posición predominante, porque todos los días se para adelante, o el pastor evangelista a hablar, todos somos iglesia y cada uno tiene su don, que es lo que hemos venido hablando. Y la iglesia tiene que desarrollar todo, el ministerio profético, el ministerio de enseñanza, todos los ministerios, para que el cuerpo de Cristo siga avanzando. Fue muy interesante. Entonces es atento a lo que Dios te quiere hablar. Y a lo que también se decía ayer, ¿no? Que hay que estar dispuesto y disponible para lo nuevo. ¿Es lo mismo dispuesto que disponible? Yo puedo estar dispuesto, pero ahora no. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando no tenga hijos, cuando tenga dinero, cuando ya viva en Aranjuez, o cualquier disculpa muy buena que yo puedo poner. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Disponible es aquel que quiere salir para adelante, donde esté ya Dios moviéndote. Entonces, algo que estaba hablando, ¿quién fue el que dijo del viento? Javi, ¿no? Que Dios es como el viento, ¿no? Y hoy casi me quita la predicación, porque quería precisamente dar ese ejemplo, ¿no? Porque tú a Dios no le ves, pero sí ves los efectos del viento, así como cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le explicaba la comparación, ¿no? Y lo más terrible de las iglesias, que nosotros queremos meter a Dios entre cuatro paredes. ¿Tú crees que el viento se puede meter en este salón? No. Está claro que no, Dios es mucho más grande, ¿sí? Tú puedes abrir la ventana, abrir la puerta y hay algo de corriente, pero no es el viento, tú no estás controlando el viento. Entonces nosotros tenemos que estar más expuestos al torbellino de Dios, como cuando estábamos hablando de Job hace 2 semanas, que vemos que Dios habló a Job desde el torbellino. ¡Wow! Como habló también con Elías, que estaba en la cueva y el viento recio, y luego el silbo apacible. Dios como el viento, que está intentando hablar con cada uno de nosotros. Y que nosotros tenemos que estar dispuestos o no para ver si estamos atentos a lo que Él quiere hablarnos. ¿Por qué? Está claro que nosotros no vamos a poder controlar ni encasillar a Dios, por mucho que lo intentemos. Esta semana pasada también estaba hablando con alguien sobre la importancia de aquellos que han tenido la posibilidad de ir a Israel, que ven todo lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, verlo en vivo. Es como verlo en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando tú lees algo, tú ves algo, tú lo asimilas y lo comprendes basado en tu experiencia, en lo que te han dicho, en lo que te han contado, en las imágenes que has visto, en las películas o en lo que tú supones que debe ser. Pero lo ideal es ¿qué? Verlo en vivo, porque ahí tú vas viendo cómo es realmente. Yo me acuerdo cuando vi una cisterna, entendí tantos pasajes que hablan de cisternas rotas que no contienen agua. Yo antes cisterna, para mí la cisterna era la del inodoro. En mis tiempos la cisterna se ponía en alto, tirabas de la cadena, entonces la cisterna rota, yo imaginaba que estaba rota la cisterna, goteaba el agua, las cosas que imaginaba, y qué será eso de las cisternas y cómo meterían el agua allí para la gente beber y cómo harían. Yo me hasta que llegué a Israel y vi cómo eran las cisternas rotas, aquellas que estaban rajadas, son excavadas en el suelo, en la piedra, y es algo que cuando tú lo ves, lo entiendes. Y así un montón de cosas, cuando vi el redil, cuando vi cómo eran los lagares, muchas cosas comienzan a tener sentido. Algo ocurre así cuando hablamos de los calendarios y tú entiendes los tiempos que Dios tiene para cada cosa. En griego hemos oído hablar del tiempo kairos, ¿sí? Que es el tiempo perfecto de Dios que Dios está preparando, y el tiempo cronos, que es el que vivimos hoy en día, que lo podemos cronometrar, de ahí la palabra cronos. Hay muchas cosas que cuando intentamos entenderlas, nuestra manera de percibirlas es por veces un obstáculo y por veces un problema. Ayer en Chinchón nos compartía algo Samuel que es muy interesante, ¿no? Que nunca lo había pensado de esa manera, y es que todos somos intérpretes de la ley. ¿Te has planteado así alguna vez? Yo nunca me lo había planteado. Entonces, en el tiempo de Jesús había intérpretes de la ley, ¿no? Sí, había los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley, como los 3 grupos así religiosos más notorios en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, los intérpretes de la ley, ¿quiénes eran? Aquellos que tenían la ley y la interpretaban. Y cuando ayer estaba compartiendo esto Samuel, dijo, pues mira, pues sí, es interesante,
porque todos somos intérpretes de la ley. Y hablaba de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? A ver, los que han estado en el seminario. La ciencia de la interpretación bíblica. Sí, muy bien. La ciencia de la interpretación bíblica. Y la hermenéutica te da herramientas para que tú consigas, ¿qué? Hacer una buena exégesis. Y así tú puedas comprender realmente qué es lo que ahí dice. Y pues nos estaban compartiendo también el ejemplo de... Ajá. Y aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es el versículo más trillado, más machacado y más mal interpretado que hay de toda la historia. Porque la gente lo coge y lo usa para todo. ¿Sí? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bueno, ¿qué puedes en Cristo? Cuando tú ves el contexto y analizas todo, Dios te permite entender qué es lo que realmente está significando ese versículo. Y claro, yo es un versículo que lo uso muy poco. ¿Por qué? Porque yo no he pasado tantas calamidades como pasó Pablo, aunque he pasado algunas, ¿sí? Pero aún así, todo lo que él vivió para llegar a esa conclusión no se puede decir alegremente, porque no todos hemos pasado por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes una educación, tienes una cultura, tienes un país de origen, que todo lo que tú tienes te permite de una u otra manera filtrar y analizar los mensajes que yo recibo, que tú recibes. Yo te estoy dando un mensaje en este momento. Tú estás entendiendo una cosa y seguro que Berta puede estar entendiendo otra. Y cada uno de manera diferente. ¿Cómo hacemos entonces para ponernos de acuerdo? Pues es complicado. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de conceptos espirituales, que en este caso estamos hablando de la Biblia, no es nada sencillo. ¿Por qué? Nuestra cultura eclesial, que esa es una de las más duras, sí, cuando hemos pasado por diferentes iglesias, nos permite tamizar todo y meterlo como nosotros creemos. Y hay temas que sabemos que son terribles dentro de la iglesia evangélica, que todavía hay muchas diferentes denominaciones y diferentes creencias por este tipo de cosas, donde Dios no permitió que hubiera una doctrina establecida, sino que nos ha permitido vivir en la libertad de que cada uno crea como cree. Y el día que nos encontremos con Jesús, ahí veremos quién tenía razón. ¿Será que eras tú? ¿Será que era yo? Pues eso es lo de menos. Pero, y es que Dios es muy sabio. El domingo pasado lo decía, ¿no? Como Dios no escribió ciertas doctrinas en tabla, en piedra, para que no hiciéramos leyes sobre ellas. Entonces, esa actitud que tenemos nosotros de enseguida traducir todo para acomodarlo a nuestra manera de pensar, es un problema. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a hacer como cree. Entonces, por ejemplo, hablemos, ¿qué es la vida eterna? Cada uno entiende por vida eterna cosas diferentes. Aunque bíblicamente y teológicamente se puede sacar una buena conclusión. Pero sobre eso no hay un parámetro que todo el mundo diga la misma cosa. Es otro ejemplo igual que lo que estábamos poniendo antes de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, los calendarios, ¿cuántos calendarios tú conoces? ¿Ha sido el calendario chino? Hay calendario judío, Maya. chino, calendario maya, calendario musulmán incluso. ¿En qué calendario utiliza el mundo occidental? Gregoriano, ¿sí? Entonces, no todo el mundo está a 10 de marzo de 2019. Por ejemplo, cuando hablamos de los musulmanes, ellos están 600 años después, 616 creo que es, no me acuerdo exactamente, cuando Mahoma empezó a contar el tiempo. Entonces, cada calendario tiene sus maneras de entender el tiempo. Unos calendarios son lunares, otros calendarios son solares. ¿Qué opina Dios de estas cosas? ¿Será que es un asunto importante para nosotros entender lo que está pasando? Yo considero que es fundamental. Estamos en Cuaresma. ¿Sabéis lo que es la Cuaresma? Yo le preguntaba el otro día a mis hijos, ¿qué es eso de la Cuaresma? Porque como el que se ha criado en la Iglesia Católica sabe lo que es la Cuaresma. En teoría, porque yo me acuerdo que antes el carnaval terminaba con el entierro de la sardina. Ahora tenemos entierro de la sardina hasta hoy y mañana todavía hay entierro de la sardina. Y bueno, pero no es que era el miércoles pasado el entierro de la sardina, el miércoles de ceniza. Entonces, cada uno va colocando de su cosecha para acomodarlo a cómo le interesa. ¿Cuál es el objetivo de este mundo, del planeta en el que vivimos? Porque estamos controlados por el príncipe de la potestad del aire. Que cada uno entienda diferentes cosas para que nos alejemos de lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, por ejemplo, llegó Leonor, andaba con sus huevitos.
Huevos de Pascua. ¿Qué tienen que ver los huevos con el conejo de Pascua y con la Pascua tal y como la conocemos, que sabemos que Jesús es nuestra Pascua? Cuando tú comienzas a atar cabos, ves como hay una estrategia por detrás de todo intentando deturpar todo, estropear todo, para que se pierda el sentido original, para que se pierda el verdadero kick de la cuestión, donde realmente es la parte importante. Ya hablábamos esto en el tiempo de Navidad, estamos hablando de cómo la sociedad se ha encargado de meter al al Papá Noel para ir sacando a Jesús, y cada vez hay menos Jesús en la Navidad, y ya no se traen regalos en Navidad, ya no lo traen los reyes, y cosas que van metiéndose en la sociedad. ¿Para qué? Para que aquel concepto que originalmente era bueno, por así decirlo, cuando el que lo hizo pensando en que las generaciones siguientes siguieran celebrando a Jesús, siguieran celebrando su nacimiento. Hoy en día, ¿qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Pues sabemos que nada. ¿Qué ocurre con la Pascua? 3/4 de lo mismo. Pero sí estamos en un tiempo que es llamado Cuaresma y que coincide también con el tiempo de Cuaresma que los judíos hacen. Y es curioso, ¿no? Yo empecé a echar cuentas y es tremendo, ¿no? Que coincide el mes anterior junto con los 10 días más o menos que es antes de la Pascua. Y es tremendo, ¿por qué? Porque ellos andaban en la sintonía correcta. Así como nosotros, pues la tradición judía, la religión judía, obviamente se alejó mucho de lo que Dios quería para ellos. Pero sí está en la sintonía correcta. Vamos a ver qué dice Éxodo 12. Unidos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando? A Moisés y a Aarón. ¿Sí? Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Está hablando del mes de Nisán, que es de aquí a alrededor de 40 días. Eso por la luna, tiene diferente calendario, diferente manera de controlar el tiempo, pero curiosamente la Iglesia Católica, aunque ha ido cambiando muchas cosas, la única fecha que mantiene todavía estable es el día de lo que es la Semana Santa, que coincide todavía con lo que son los calendarios que Dios estableció y todavía coinciden con el calendario hebreo, que es el que para nosotros es una referencia. Y es tremendo, ¿no? Porque cuando yo me ponía a pensar en cómo desde el miércoles 16 de marzo hasta el día 18 de abril, que es cuando termina, cuando es realmente la Pascua, son los 40 días, y que coinciden con lo que la tradición judía cumplen, porque ellos un mes antes de que empiece el año hacen un ayuno, un tiempo especial de búsqueda de Dios antes de que comience su año espiritual. Obviamente nosotros no tenemos que hacer eso, no es nuestro llamado, no tenemos que hacerlo porque ya nuestra Pascua es Cristo. Pero ¿por qué Dios dejó escrito en su palabra la necesidad de entender esta fiesta? Y que afortunadamente la tradición católica, aunque le ha cambiado muchas cosas con lo de jueves, viernes, domingo, resurrección y tal, pero que coincide con la enseñanza bíblica, hasta en los tiempos, para no perder de vista cuál es el verdadero objetivo de eso. Yo cuando pienso en todo lo que son las fiestas solemnes, cómo Dios permitió las fiestas del otoño, que fueron las que pasamos hace hace unos meses, y las fiestas de la primavera. Son todo fiestas que nos apuntan a Jesús. Pero que Satanás se ha encargado de sacarlas del medio a las fiestas para que o no nos acordemos de ellas o no las celebremos, pero perdamos de vista el gran objetivo, que es Jesús por detrás de ellas. ¿Qué hacemos con la Pascua? ¿Qué nos está recordando la Pascua? A ver, ¿quién se acuerda? La liberación, la Pascua significa pasaje, es cuando pasó el ángel de la muerte sobre los primogénitos en Egipto y de ahí salió el pueblo de Israel. Y Jesús es nuestra Pascua. ¿Qué hacemos con la Santa Cena cuando celebramos, al menos nosotros, una vez al mes? Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Si Él no hubiera dejado escrito ahí lo de la Santa Cena, hacedlo en memoria de mí, ¿será que seguiríamos haciendo la Santa Cena? Se habría pasado. Y es una de las pocas cosas que para los evangélicos es importante. Bautismo y Santa Cena. Que aunque no hay un acuerdo total como vimos el domingo pasado, pero sí se sigue haciendo. ¿Por qué? Son las dos cosas que Dios dejó establecidas. Para no olvidar asuntos fundamentales. Por un lado, entender lo que hizo Jesús, y por otro lado, el entender que sin Espíritu Santo no tenemos nada que hacer. Y el caso es que
toda la sociedad, toda la cultura, todo lo que vamos aprendiendo nos va alejando del diseño original de Dios. Y yo cuando veo cómo las fiestas de otoño cada vez están más difuminadas, y que sí, la Pascua sigue ahí, y la fiesta de las primicias, y el pan sin levadura, 3 fiestas importantes, pero que cada vez se le da menos importancia. Y los cristianos dejan de entender cómo eso Jesús lo cumplió. Fiestas cumplidas. Pentecostés 50 días después, y luego vienen las fiestas del otoño, fiestas que cumplirá Jesús cuando vuelva, fiestas proféticas, que la mayor parte de la Iglesia evangélica ha ignorado. Y nosotros corremos el riesgo, al ignorar el calendario de Dios, de perder de vista la importancia del regreso de Jesús. ¿Tú crees que Jesús vuelve? Hay iglesias que dicen que no, que ya vino. Bueno, llamadas iglesias. Hay otros que plantean que no, que eso ya se cumplió, los tiempos de todo lo que está escrito en el libro de Daniel, que ya se cumplió, y que nosotros tenemos que estar aquí hasta quién sabe cuándo. He oído tantas historias por ahí, digo, pero es que es algo que para mí es obvio. Cuando tú entiendes el calendario de Dios y pones cada pieza en su sitio. Pero cuando la hermenéutica que nos han enseñado y la exégesis es pedacitos, y cada uno tiene diferente país, diferente cultura, diferente iglesia, cada uno va cogiendo y luego hace una mezcla que es suerte tiene algunos de poder entenderlo, porque es muy complicado contar todo. Y no es que yo lo haya entendido, ni mucho menos, pero es muy fácil perder de vista el objetivo. Cuando hablamos de tradiciones de hombres, hemos hablado ya alguna vez sobre esto. ¿Qué estamos hablando? Cosas que los hombres comienzan a hacer y que comienzan a enseñar como si fueran mandamientos de Dios, que nunca Dios mandó. Es muy fácil enredarse en este mundo y perderse de los tiempos de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y lo entendemos. Versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros anduvimos ¿en qué? En delitos, pecados, ¿sí? Y anduvimos ¿cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Que aunque Jesús ha vencido y ha resucitado, todavía no ha venido a tomar posesión de su reino. Y Satanás sigue todavía en función. Jesús volverá y Él ha prometido volver. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente. Pero todavía este mundo sigue gobernado por el príncipe Satanás. Y sabemos que tiene una corriente. La corriente de este mundo. ¿Has oído la expresión de camarón que se duerme? Se le lleva la corriente. Y qué fácil es que nosotros, por un desliz en nuestra exégesis, en nuestro estudio bíblico, detalles importantes se vayan por la corriente, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, es muy delicado, porque si no estamos atentos, es muy fácil. Y yo cuando pienso en el asunto de los tiempos de Dios y cómo Dios tiene todo bien organizado, yo no veo a Dios improvisando, yo no veo a Dios haciendo cosas a ver qué sale, o a ver si casualidad y todo va bien. No, Dios hace todo bien medido. Las matemáticas, la ciencia, la física, muestra que Dios ha hecho las cosas con un patrón. Cuando uno mira el ADN, hay un patrón. Entonces, Dios no improvisa las cosas. Y cuando tú ves los tiempos de Dios que cumplió para la venida del Mesías y la promesa para su regreso, ¿cuándo vendrá? Porque dice que cuando Dios creó al hombre, dice para llenar la tierra. Entonces, hace un rato venía de la carretera, cuando veo tanto campo por medio, digo, bueno, la tierra todavía no está llena. Porque venían hablando en la radio que estamos acabando con el mundo y el cambio climático y el que todo el día están días con eso, por el asunto de que hay mucha población y estamos sobreexplotando la tierra para producir alimentos y tal. Y bueno, ¿será que Cristo viene antes de que llenemos toda la tierra? ¿O eso era antes del pecado y eso se ha cambiado? ¿Cuándo vuelve Jesús? Y andaba yo en esas elucubraciones intentando entender por qué, porque hay tantos detalles, pero una cosa es clara, Jesús vuelve. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Que hay cambio climático? Hay un cambio climático. ¿Que esté afectado o no por el hombre o no? Esa es otra historia. Pero bueno, el caso es que Cristo prometió volver. Y yo sé que volverá. Y el hecho de no olvidarme de ese detalle, ¿cómo lo consigo?
cuando yo tengo en cuenta los tiempos de Dios. Y cuando yo veo el calendario que Dios aquí comenzó en el libro de Éxodo, principio del año, en el mes de Nisan, y luego en el mes de... en septiembre... ¿El de Abib, creo que es? No, Abib está en primavera también, después de Nisan. Se me fue el nombre. Cuando comienza el año, donde aparece el año civil de ellos, que se dicen feliz... ¿Cómo dicen Yo de judío estoy tan... Porque realmente no hay que entender las fiestas judías. El Rosh Hashanah, ellos lo entienden el principio de año, pero que coincide con las fiestas del otoño, con las 3 fiestas que son proféticas de la segunda venida de Jesús, y que es fundamental entenderlas para no perder de vista. Entonces, son detalles que es muy fácil dejar pasar, porque la corriente te lleva. Y si no estamos atentos, muy fácil que nos lleve. Entonces, Romanos 12:2 lo explica también claramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién sabe el versículo 1? Si lo queréis leer también ahí que lo tenéis. Es lo que hemos venido hablando, la necesidad de estar en la presencia de Dios, y que cada día muero cuando es un culto nuevo, que quiero estar en la presencia de Dios y que Dios esté hablándome cosas diferentes, nuevas. ¿Para qué? Para entender lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Conformar significa hacer de la misma forma, tomar la misma forma, conformar. Esa es la corriente de este mundo. Y es bien sencillo que yo caiga en esa trampa y que me deje llevar por la corriente y que comience a hacer como todo el mundo está haciendo. ¿Y qué ocurre cuando yo no hago eso? Compruebo cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que es lo que veíamos también la semana pasada, cuando estoy atento a lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Tú ya sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Tú ya se lo has planteado? Bueno, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy profeta, yo soy apóstol, soy misionero, ¿qué soy? ¿Para qué me tienes aquí? El año pasado estuvimos haciendo el test de los dones. A los que estuvieron haciendo el test de los dones. Bueno, ahí es una idea como para que puedas ver dónde pueden estar tus inclinaciones naturales, aquellas capacidades que Dios te ha puesto para que tú sirvas en la iglesia. Entonces, estoy intentando buscar cómo tengo que servir en la iglesia para poder cumplir Efesios 4. ¿Sí? O estoy dejándome llevar por el tiempo, por la corriente. ¿Estoy viviendo o sobreviviendo? Es muy fácil dejarse llevar por la corriente. Todo lo que son tradiciones, prejuicios, está ahí metido. Pero Dios nos ha permitido tener el Antiguo Testamento con un propósito: no perder de vista las cosas que son importantes. Y aunque todo es sombra, si lo entendemos claramente, ¿no? Todo es una sombra y lo perfecto es Cristo. Pero fue escrito para nosotros, para estar alerta y no perder la vista. Vamos a ver Jeremías 15, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa convertirse? Ya hemos hablado también sobre eso. No basta simplemente con creer y me arrepiento, ya me he arrepentido. Yo tengo que empezar a vivir de manera diferente. Si antes lleva dirección norte, convertir, cuando hablamos en trigonometría, convertir un ángulo es sumarlo para que sea 180 grados. Entonces yo iba para el norte, ahora voy para el sur. ¿Cómo se ve esa conversión? En las buenas obras que hablábamos la semana pasada. ¿Yo estoy convertido? Quizá ayer estaba convertido, cuando yo recibí a Cristo. Y según lo que Dios me pedía ayer, yo estaba convertido, pero ¿hoy estoy en la sintonía correcta? La semana pasada insistíamos sobre la necesidad de entender que todo es nuevo, que Dios quiere hacer cosas nuevas. ¿Sí quedó claro ese concepto o no? Lo que ya ayer valió, ya quizá hoy Dios tiene otros planes. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hoy, ¿tengo que convertirme de algo? Porque dice que si me convirtiere, yo te restauraré.
Hoy estaba compartiendo en una iglesia por la mañana, estuvimos hablando de algo que ya os he compartido, ¿no? De aquel pecadito que tú tienes, tu mascota. Como son portugueses, yo les hablaba en portugués, ¿no? Entonces les hacía entender la parte del pecado de estimação, ¿no? Su animalito de compañía. Y se reían, porque entendieron el concepto. Todos andamos cargando un bichito, que muchas veces es incómodo, pero que nos hemos acostumbrado a él. Y me toca sacarle a pasear, y hace caca, y hace pipí, tal, pero me he acostumbrado. Entonces, cuando les explicaba esta parte, ellos se reían y entendían que necesitamos convertirnos. Y que aunque tú ya ha habido mucha conversión en tu vida, aún falta. Y es donde tenemos que estar atentos. Yo estoy dispuesto a convertirme o ya acepté como normal mi pecadito ahí que está toda la vida mi mascota. Lo he aceptado porque la conversión tiene que ser hoy, ahora. No es cuando yo estuve en Cristo, sino cuando yo estoy en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué ocurre cuando yo hago eso? Dios me restaura. ¿Cuántas áreas en tu vida tú ves como que están medio caóticas, que todavía no están totalmente restauradas? Quizá falta eso, el entender la conversión de hoy, no la de ayer. Entonces Dios quiere restaurarnos. Y seguro que hay en tu vida cosas que tú necesitas que saben que tienen que ser restauradas. Y que están ahí. Y ahora que estamos en esta casa, yo pensaba, ¿no? Aquí hay que restaurar esto y esto y esto y esto. Y yo pensaba, ya estoy haciendo las cuentas, ¿no? Y todo lo que hay que hacer. Y digo, wow, una restauración es complicada, implica mucho trabajo y mucha dedicación y tal. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos ser restaurados. Y algunas áreas que quizás ni sabes que necesitan restauración, pero que Dios quiere restaurarlas, que eso es lo peor de todo. Cuando Dios quiere hacer algo y tú ni sabes, y estás como peleando contra Dios, ahí sí que está grave la cosa. Porque Dios intentándote llevar a un nuevo nivel, a mostrarte algo nuevo y tú resistiéndote, ¿no? Es fundamental no perder de vista eso, que quizá tu principal enemigo eres tú. Ayer Fernando, no sé si fue Fernando o fue Samuel que estaba compartiendo eso, ¿no? Que nuestro principal problema es la persona con la que vamos a la iglesia, con la que vamos a comer, aquella persona que es un problema para nosotros terrible y que no nos deja en ningún momento, ¿sí? Estaba Fernando hablando de esto y miro así a Michelle y dijo también el hecho de que, bueno, que también te acuestas con ella. Entonces Michelle me miró y dice, yo estoy soltera. Y digo, Michelle, pero es que no está hablando de otra persona, está hablando de ti mismo. Y Michelle, no lo había cogido. Estaba pensando que hay personas que son un trauma para tu vida, que la tienes al lado y son, ¡qué incordio! Pero no, el principal problema eres tú, no son las personas que están alrededor. Que aunque Satanás está haciendo daño, haciendo muchas cosas, pero el principal problema eres tú, porque a veces tú eres el que da el impedimento para que Dios te muestre lo nuevo. No. Yo ya sé lo que Dios me tenga que hacer, porque ya Él me dijo que hace 20 años que tenía que hacer tal cosa y yo esperando. Y no tengo que hacer nada más. Es un asunto de lo que Él te ha dicho. Ahora. No lo que te dijo ayer. Y estar dispuesto a lo nuevo es la parte complicada. Porque nuestra exégesis, nuestra manera de entender las cosas, no nos deja. Y sin darnos cuenta, nos caemos al agua y nos lleva la corriente. Nos conformamos a este mundo. Sigue diciendo, ¿no? Y delante de mí estarás. ¿Qué significa estar delante de mí? Hemos visto en los días pasados de disfrutar de la presencia de Dios. De cómo aquellos que realmente quieren pensar en la posteridad viven en la presencia de Dios, se encargan de tener discípulos, tienen claro el objetivo, saben para dónde van, pero están en la presencia de Dios. Son los personajes bíblicos de los que hemos hablado, ¿no? Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué significa para un cristiano, ya hablando en términos del Nuevo Testamento, entresacar lo precioso de lo vil? Esa es la santificación, donde cada uno tiene que empezar a decir, ¿qué cosas tengo que empezar a quitar de mi vida? Que si lo hago, bien. Y si no lo hago, no pasa nada. Hay muchas cosas que como cristianos hacemos en el privado que nadie lo ve, pero que tú sabes que deberías quitarlo. ¿Sí me explico, no? Nadie me conoce, ¿sí? Hoy estamos en la mesa hablando sobre eso, ¿no? Que cómo hacemos con aquellas personas que son homosexuales. ¿Las echamos de la iglesia? No, para nada. Que vengan, si no tengo ningún problema. Si todos tenemos pecados. Aquel que esté libre del pecado que tira la primera piedra. Hay pecados que son de una manera, pecados de otro. Hay pecados que son ocultos que nadie sabe, pero no deja de ser algo vil.
y que cada uno tiene que decidir si quiere o no quiere salir de eso. Y si estoy delante de Él, si entresaco lo precioso de lo vil, voy a ser como mi boca, dice Dios. ¿A ti te gustaría que cuando tú hablaras, es como si Dios hablara? Que Dios hiciera así, hacer temblar, que te quedes tocado, ¡wow! Como decía Berta, ¿no? Que cuando Fernando dice cosas, que hay cosas que ¡wow! Que vienen de Dios directamente. Y eso es el anhelo nuestro, donde tenemos que anhelar, bueno, Dios, que cuando yo le comparta a alguien un versículo, que no sea simplemente un versículo, una enseñanza, un testimonio, sino que sea Dios hablando a través de ti. Porque Dios quiere usar nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para que su presencia sea real en esta tierra. Por eso, como te decía la semana pasada, si pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 año, 2 años, y tú ves que no hay buenas obras, que las buenas obras eran antes, pues en algún sitio nos hemos perdido. En algún punto nos conformamos y nos dejamos llevar por la corriente. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo os compartí la semana pasada cómo el asunto de si debemos públicamente andar diciendo quiénes somos, qué decimos, qué pensamos y qué creemos, o si mejor en privado, tú a tú con cada uno y tal, ¿no? Entonces, es algo que sigue ahí, porque seguimos tratando, porque seguimos descubriendo, bueno, Dios, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser testimonio, tenemos que ser luz, pero creando crispación con otros conseguimos más que si en privado, tú a tú, hacemos otra cosa. Y yo sigo dándole vueltas, porque sigo orando, pero que lo importante es que yo esté en esa sintonía de querer buscar, querer entender, que no me conforme, porque la palabra conformarse es, lo acepto como está. Me vuelvo de la forma de que está, me conformo, lo dejo. Y no quiero seguir adelante. Esta mañana compartí algo el pastor con el que estábamos muy interesante, ¿no? Que decía que el fracaso no es cuando tú comienzas un trabajo, un emprendimiento, una idea y te caes. Eso no es fracaso. Tú lo que tienes que hacer es seguir levantándote y seguir creyendo, y seguir haciendo y seguir haciendo. Que el fracaso es cuando tú dejas de intentarlo. Y es verdad, porque ¿quién de aquí ha dejado de pecar? La realidad es que seguimos cayendo, y para vergüenza nuestra lo digo, muchas veces en los mismos pecados de siempre. ¡Qué terrible! ¿Pero qué tienes que hacer? No, como no puedo, me conformo con este pecado, lo dejo estar aquí. No, tenemos que seguir luchando. El fracaso es quedarte caído. Dice el Salmo, ¿no? Que 1000 veces cae el justo. ¿1000 o 7? 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Si tú quieres ser levantado, si estás intentándolo, estás buscándolo. Por eso es importante, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo hacemos para no estar en la sintonía de la marea morada esta que salió en el 8M, pero para poder defender nuestro feminismo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Sí? Bueno, es que a mí me encantaría, es que hay tantas cosas que podría contar, porque el mismo Tito tuvo que ir a una reunión donde se juntaban todos y todos eran de la corriente política muy definida y todos con el lacito y tal. Y Tito, ¿qué tenía que hacer? ¿Se ponía el lacito o no se ponía el lacito? Ahí se le echó al agua. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que enfrentarnos. ¿Yo qué hago? ¿Cómo hago ante eso? ¿Qué estoy haciendo? Porque es donde yo puedo ser respuesta y ayuda para otros. Porque si tú te quedas callado, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar? ¿Será que Jesús va a volver a la tierra, a volver a morir por la gente? Está claro que no. Tenemos un trabajo para hacer. Y es donde corremos el riesgo de dormirnos y estar pensando en temas muy interesantes filosóficamente o políticamente correctos y al final que pase el tiempo y no ser relevantes. Porque nos hemos acomodado a la sociedad. Y es donde solo la única manera es cuando yo estoy realmente en la presencia de Dios, diciendo, bueno, Dios, lo que ayer hice no cuenta, hoy todo nuevo. ¿Esa actitud está en ti hoy o no está? ¿O hay áreas de tu vida donde tú ves como que no, que ya te has conformado y has fracasado porque la dejaste como imposibles? Yo lo que creo que este tiempo que tenemos delante ahora, esta posibilidad de aquí hasta la Pascua, que sea un tiempo también de reflexión. Yo particularmente voy a ayunar.
Voy a ayunar porque me gusta. No perder de vista. Porque para mí el hecho de que Jesús murió por mis pecados es lo fundamental. Y para no olvidar lo que Él hizo, yo me acuerdo. ¿Y cómo me acuerdo? Recordándolo. Y recordándomelo a mí. Para no hacer como todo el mundo hace. Obviamente yo no voy a hacer la cuaresma como hace la Iglesia Católica. ¿Sí? Tú sabes cómo funciona, ¿no? La cuaresma. Los jueves, los viernes, no se puede comer carne. Solo se puede comer pescado. Y solo si tienes dinero y pagas la bula, es que puedes comer carne. Y sabes las historias estas que hay, ¿no? Pero no es un asunto de hacer cosas. Es un asunto de vivir cosas. Porque yo puedo ayunar, yo puedo buscar a Dios, yo puedo creer, pero que no pase nada. O yo puedo hacerlo con un corazón, como estamos viendo en este versículo, queriendo convertirme delante de Dios. Y para esto tengo que ver específicamente en qué quiero convertirme. En qué áreas yo necesito empezar a trabajar de manera particular para no conformarme. Está claro que hay muchas doctrinas que no son claras en la Biblia y gracias a Dios que Dios nos lo dejó muy claro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios no estamos llamados a repetir rituales ceremoniosos, religiosos, férreos, estables, que siempre son los mismos, que no cambian. No, Dios nos está llamando a una libertad donde si lo haces así, está bien. Y si lo haces de lo contrario, también está bien. ¿Por qué? Porque Dios no ha establecido un patrón claro sobre ciertos aspectos. Pero sí en el aspecto de querer estar en la sintonía correcta cada día. Y eso sí depende de ti nada más. Y no hay nadie que pueda hacerlo por ti. Hay un versículo que siempre, una vez al mes por lo menos nos acordamos, ¿no? Cuando hablamos de la Santa Cena, ¿no? Examínate a ti mismo, ¿sí? Cada uno que se examine antes de la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque si no va a ser culpable. Hay muchos que están enfermos y algunos ya hasta murieron. Es necesario. Llega Pascua, que aunque es la Pascua que era profética de lo que Jesús iba a hacer y que Jesús cumplió, llega la Pascua. ¿No deberíamos también examinarnos? Es para hacerlo todos los días. Es una opción. Que al menos una vez al año, que se celebra la Pascua una vez al año, y si estamos pendientes de eso. No simplemente estar pendiente del día de la Pascua para hacer una reunión especial, no, sino con todo el contexto que implica la Pascua. Vale, Jesús murió por mis pecados. Yo este año volveré a ver la película La Pasión de Cristo y volveré a llorar como un tonto, seguro, porque yo lo veo y cuando yo veo eso yo lloro como un tonto porque veo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y es algo que debe estar fresco todos los días y que no se endurezca tu corazón y que lo vivas y que te dé dolor cuando ves gente que no lo está viviendo, que no lo está experimentando, que podría conocerlo pero que no está ahí, porque todo comienza con la pasión por las almas. Si tú ves que la gente que está alrededor está bien, que quizás hasta mejor que tú, pues nunca vas a intentar llevarle la respuesta. ¿Pero tú crees que están mejor que tú, la gente que no conoce a Cristo? ¿Será que puedo aportarle algo? En mi exégesis, en la manera como yo he interpretado la Biblia, ¿estoy mejor que ellos? ¿Estoy mejor que un español que ya tiene DNI o no sé qué? ¿Y que puede trabajar legalmente? ¿Quién sabe? Son cosas que tus amigos, la gente que conoces, está replanteándose. ¿Y hasta qué punto están disfrutando de lo que Dios les ha dado? ¿Tú estás disfrutando de lo que Dios te ha dado y lo estás poniendo a producir en las personas que están a tu alrededor? Conclusión. Cada uno que haga como bien Dios le muestre. Porque Dios nos ha llamado a libertad. Y a no polemizar sobre aspectos que no tienen trascendencia, pero sí a no perder de vista el principal objetivo, que es que seamos luz y que seamos sal donde quiere que Dios nos ponga. ¿Vale? Conviértanse a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿En qué áreas tú crees que te has convertido a ellos? Esta mañana me acordaba de una chica que conocí en Palencia, que era colombiana. Bueno, imagino que será todavía colombiana, no creo que haya cambiado de nacionalidad, sí. Pero hablaba como española.
bien deslenguada, bien terrible, además del español barrio bajero en plan a lo bruto, ¿no? Sí, y yo la oí hablar y digo, qué lástima que has perdido algo tan bonito como los colombianos, que tienen esa manera de hablar tan buena, que no dicen palabrotas y todo por favor y gracias y tal, y ella en plan, sí, es terrible, pero hay cosas que nos van contaminando. Estamos en España, aquí hay muchas cosas que nos contaminan, ¿sí? Somos muy gritones, somos muy maleducados, ¿sí? Y te puede ir contaminando. Si no nos estamos atentos, se nos lleva la corriente. Padre de los cielos, te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias porque es más una oportunidad que nos das hoy para examinarnos a nosotros mismos, así como hacemos con la Santa Cena una vez al mes. Cuando se va acercando una fecha tan importante que tú dejaste escrito en tu palabra, eso como conocido como fiestas de los judíos o fiestas solemnes, para que por estatuto perpetuo, para que no olvidáramos, para que tu pueblo no olvidara la venida del Mesías y para que nosotros como cristianos no perdamos de vista todo el trasfondo, todo lo que hay alrededor de la venida de Jesús. Guárdanos hoy, Señor, de que cuando nos examinemos pensemos que está todo bien. Porque yo estoy convencido que hay todavía muchos pecados y muchas cosas que hemos mantenido en nuestras vidas que a ti no te agradan. Y que muchas veces por pereza, muchas veces por desidia, o quizá porque nos hemos acomodado y conformado a este mundo, lo hemos dejado de lado, pero que tú quieres tratar con estas cosas. Yo te doy gracias, Dios, porque nos has puesto en la iglesia para ayudarnos unos a otros. Y a través del discipulado y la mentoría podemos pedir ayuda y podemos mejorar nuestros caminos y podemos entresacar lo precioso de lo vil. Y también a nivel personal, cuando nos ponemos cara a cara contigo, si de corazón lo hacemos, tú vas a tratar con nosotros. Hoy te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas, que no permitas que pase un día sin que tú nos incomodes, porque tu palabra tiene que incomodarnos. Hay muchas cosas que todavía tú quieres quitar de nuestros corazones, porque todavía no amamos como tú quieres que amemos. No será así entre vosotros, dice Jesús, sino el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Danos la gracia, Dios, de entender esa dedicación que había en ti, ese amor por los perdidos, por amor por todas esas ovejas descarriadas que viven como ovejas sin pastor. Que cuando miremos a la gente alrededor, suframos, entendiendo que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. ¿Y qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué quieres que yo haga a nivel particular? Si esa es tu inquietud, habla con Dios. Si crees que tu vida espiritual se estancó, dile, Dios, que ahora que está acercándose este tiempo, antes de la Pascua, que es fundamental para el cristiano, por el derramamiento de la sangre del Cordero y el perdón de los pecados, que en este tiempo entendamos, que podamos examinarnos y que no podamos, y que entendamos que tenemos que hacer las cosas diferente, que no podemos quedarnos como siempre hemos estado. Hoy te pido, Dios, que hagas algo en tu iglesia. Y te pido, Dios, que coloques el mismo sentir en todos los que están en ese mismo sentir por todo el mundo. Todos aquellos que entienden que tú quieres hacer algo nuevo y que muchas veces las estructuras religiosas y nuestras mentes, nuestra hermenéutica, nuestra manera de entender todo lo que tú quieres hacer se ha convertido en nuestro principal enemigo, porque no te dejamos a ti ser el principal invitado. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas entre nosotros, que hables a nuestros corazones, que nos guíes y que nos incomodes, que no nos permitas dejar de estar tranquilos si nos hemos conformado a este mundo.
si nos estamos dejando llevar por la corriente, haciendo lo que todo el mundo hace. Hoy te pedimos que nos rescates, Dios, que tengas misericordia de nosotros y que nos permitas entender qué tenemos que hacer, dónde ir, qué decir. Gracias, Dios, porque yo sé que tú lo harás. En tu nombre.